Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Fernando Andrés García García. Hoy le voy a exponer acerca de la familia Fabaceae en la asignatura Anatomía y Taxonomía Vegetal que dirige el profe Juan Camilo Vélez en la Universidad Católica de Oriente. Vamos a hablar un poquito de cómo es la familia Fabaceae, sus particularidades, su morfología y cómo tiene esa gran representación económica y también social a nivel mundial. Pero, ¿qué es la familia Fabaceae? Vamos a hacer una pequeña introducción donde vamos a hablar que agrupamos a todas estas plantas, estas especies, que por lo general tienen una forma de fruto en legumbre y por eso tiene el nombre de las leguminosas. Para explicarlo y mostrar es que hacemos un seguimiento desde la clasificación botánica de la familia Fabaceae y de todo lo que ha ocurrido en sus relaciones filogenéticas que han jugado durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque esta familia ha tenido varias clasificaciones, ha tenido varios diagnósticos que han sido cambiantes con el tiempo. Hoy vamos a hablar de la última en estricto, que es donde nos da la familia Fabaceae como tal. Entre ellos tenemos una gran variabilidad de formas, gran variabilidad de hábitos de crecimiento, desde arbustos, desde hierbas, desde lianas, pero todas conservando una particularidad y es esa legumbre. En la mayoría de nuestras especies de la familia Fabaceae vamos a encontrar esa legumbre que es representativa. Entonces, como vemos, ya empezamos a identificar y empezamos a familiarizarnos con algunas especies que de pronto conozcamos desde la familia Fabaceae. Vamos a hablar también la importancia que tiene esta familia. ¿Por qué? Porque esta familia es la tercera familia con mayor cantidad de número de especies. Son casi 20.000 especies y 750 géneros. Es la segunda familia más cultivada en el mundo detrás de la familia de las poáceas o gramíneas que conocemos, donde se incluyen todos los cereales. Pero de esa importancia de ser cultivada y de ese número de especies, también vamos a resaltar que representan el 27% de la producción agrícola mundial y que adicional a eso proporciona el 33% de la proteína consumida por los seres humanos. Entonces empezamos a dimensionar cómo la familia Fabaceae tiene ese punto tan marcado y de tan magnitud en la humanidad, de tal magnitud en lo que conocemos y en nuestra existencia, también para humanos como para animales. Entonces, vamos a hablar de esa particularidad que tiene la familia Fabaceae y es que se divide en tres subfamilias. Esta familia tiene una clasificación de tres subfamilias, cada familia de acuerdo a su hábito de crecimiento, a su morfología y también a sus usos. Entonces empezamos con la familia Sesantinoidae, donde tenemos más o menos de 2.250 especies, o más o menos. Mimosaidae, que tiene 3.200 más especies. Y por último, Papilonaidae, que es donde tenemos el mayor número de especies, donde aproximadamente son 13.800. Todas estas familias, esas subfamilias hacen parte y generan la familia Fabaceae. Entonces vemos esa particularidad que tenemos, que se divide en esos tres tipos de familias. Hablamos que es una familia cosmopolita. ¿Qué es esto? Que está presente en casi todos los rincones del mundo. En la única parte, como vemos en la gráfica, sería en los polos. En los lados polares no tenemos presencia de la familia Fabaceae. Como podemos ver, colonizó todo el mundo hace parte de esta familia que hace presente en todos los lugares la familia Fabaceae. Entonces, seguimos viendo esa importancia, ese número de especies, esa división a que se da. Entonces, vamos a hablar un poco generalidades de la familia Fabaceae. Empezamos con qué? Con el hábito. El hábito son hierbas, son arbustos, enredaderas, lianas, árboles y también tenemos aves acuáticas. ¿En qué? En las subfamilias Mimosaidae y Papilionaidae. Las hierbas y lianas frecuentemente tienen arcillos o ganchos que les permite esa adhesión. Y acá encontramos una particularidad y es en cuanto a las raíces. Porque en las raíces vamos a encontrar que en Mimosaidae y Papilionaidae tienen unos nódulos, que esos nódulos contienen unas bacterias que se llaman rizodium. La mayoría de veces tienen esas bacterias. ¿Qué hacen esas bacterias? Tienen la particularidad de que de fijar nitrógeno en el suelo. Hace parte de esa fijación, hace parte de esa particularidad que tiene nuestra familia y que ayuda a enriquecer nuestro suelo. En la morfología que podemos hablar, que es una familia tan diversa, o sea, que tiene demasiadas especies y una distribución cosmológica, no es de extrañar que posea mucha variabilidad. Entonces vamos a ver, como veíamos ahorita, desde árboles, arbustos, canas, vamos a encontrar por toda parte del mundo, que es una familia de tres grupos morfológicos que corresponden a tres familias reconocidas en la mayoría de las clasificaciones que vamos a ver. Entonces aquí vemos las raíces, acá vemos cómo tenemos árboles y desde
toda esta función que tenemos en estas especies, en estos diferentes momentos que tenemos en nuestra familia. Entonces vamos a seguir hablando y vamos a empezar a hablar un poco de cada una de las particularidades que tiene nuestra familia. Y iniciamos conversando sobre la división que tienen sus subfamilias, como lo estábamos haciendo referencia anteriormente. Entonces, acá vamos a ver que nuestra familia Cesalpinidae, su hábito son árboles y arbustos, que a veces son escandentes, o sea, que tienen esa capacidad de adherirse. Raramente hierbas y generalmente ricas en taninos. Una particularidad es que tienen esas sustancias, también tienen resinas que se producen por unas células secretoras. Normalmente no fijan nitrógeno. Vemos que hay una distinto a lo que estamos hablando ahorita, pero en Cesalpinidae no tenemos esa fijación tan marcada. ¿Lo hacen cómo? ¿Cómo obtienen ese micrófono? Mediante una acción de ectomicorriza que intermedia en ese proceso, realizando una simbiosis. ¿Cómo son sus hojas? Son usualmente pinnadas y algunas veces bipinnadas. Las flores levemente zigomorfas, como podemos ver en la imagen, alas cubriendo el estándar de la yema, estambres de 10 a 5 libres o monodelfos y que usualmente no son una larga. Entonces vemos en la especie que acá traemos a colación, que es Senatalata, cómo cumple estas características, estas funciones. Entonces vemos esa facilidad o de pronto esas particularidades que tenemos para la identificación y si no tenemos esos caracteres diagnósticos que nos van a ayudar a identificar a esa actividad, como que usualmente árboles o arbustos, que raramente son hierbas, hojas pinnadas y en algunas especies vamos a encontrar bipinnadas y las flores levemente zigomorfas. También vamos a encontrar que sus grupos son esquizocárpicos, que son indeice. Entonces, tenemos esas acciones, esas características para hacer el diagnóstico a la hora que nos encontremos y hagamos ese recorrido. Bueno, puede ser fabacia, pero como ya sabemos que hay 3 subfamilias, ¿cómo los clasifico en esas subfamilias? Pasamos a la segunda, Mimosaidae. Mimosaidae son árboles o arbustos y lianas, poco comúnmente son hierbas. Volvemos nuevamente a esos procesos donde lo que vemos son más que todo árboles y arbustos, frecuentemente bipinnadas en sus hojas, a veces pinnadas. Los foliolos a menudo son numerosos y pequeños. Y tenemos una distinta que es nuestra Acacia magnum, que tiene hojas modificadas en filodios, que ya la vamos a ver como procesan nectarios extraflorales, que son a menudo presentes, nuevamente plantas ricas en taninos, y muchas especies fijan nitrógeno, son frecuentes en asociaciones con endomicorrizal. Entonces, volvemos a hablar de la importancia que tiene esta familia en cuanto a la absorción y la fijación de nitrógeno. Y vamos a ver un poquito de la inflorescencia, donde frecuentemente son espigas o cabezuelas que son muy vistosas en algunas especies. Y las flores, ya encontramos una diferencia con la anterior subfamilia, que es acá vamos a encontrar flores actinomorfas, que con frecuencia son pequeñas, estambres de 5 a 10, eh, son colores llamativos, usualmente exertos, usualmente formados en una parte conspicua de la flor. Muy importante que tengamos esto claro para poder hacer esa identificación. También que las anteras van a ser frecuentemente pequeñas y que van a ser el polen va a estar usualmente enviadas o en folículo endocado. Entonces, muy importante que aprendamos a identificar estas morfologías y estas distintas. Aquí vemos como en Acacia melanina podemos ver eh, esos nectarios que son característicos de esta subfamilia, la forma de las hojas como son distintas y también esa flor que podemos observar. Nuevamente, para llegar a hacer un diagnóstico conciso, tenemos que hablar de los caracteres diagnósticos. Entonces, en Mimosaidae vamos a hablar de sus árboles, arbustos y lianas, que vamos a encontrar raramente hierbas, no van a ser muy frecuentes. Las hojas, acá hay una dominancia que es frecuentemente bipinnadas, la inflorescencia en espigas o cavitadas y las flores a menudo pequeñas y usualmente actinomorfas, que empezamos pues como lo distinto que tienen de la anterior subfamilia. Y con esto pasamos a nuestra última subfamilia, que es Favoidae o Papiliomidae, que son las que nosotros conocemos o que de pronto cuando vemos estas imágenes relacionamos más fácil. ¿Y es por qué? Porque nuestra dieta, porque cuando salgamos al campo decimos, yo he visto esta especie, yo la he visto, y en el oriente antioqueño, esta subfamilia es una de las más cultivadas, donde tenemos a Phaseosus vulgaris, que conocemos como el frijol, o a la Titium sativum, que es el que tenemos ahí en pantalla. ¿Cómo son? Entonces, como vemos, son usualmente hierbas, ocasionalmente enredaderas, a veces árboles o arbustos o lianas. Acá
se invierte. Acá vamos a ver más que todo hierbas y enredaderas. Los árboles y los arbustos no son tan comunes, aunque también los hay. Acá sí vemos que tiene una fijación de nitrógeno microbial y son frecuentemente interactuando con hongos endomicroríticos. Aquí tenemos las dos funciones. ¿Qué quiere decir? Que para nuestros cultivos, para nuestra tierra, para nuestro lugar productivo van a ser muy importantes en ese papel fundamental que juegan nuestras plantas de la familia Fabaceae a la hora de hacer esa fijación de nitrógeno, en especial las de la familia Papilionoidae. Las flores, como vemos, nuevamente zigomorfas, ya no son actinomorfas, ya no vemos zigomorfas, con los pétalos laterales recubiertos por el estandarte de la yema. Vemos cómo son esos pétalos que son muy dicientes y son muy visibles en ellos, que a veces son diáfelos o monáfilos. Vemos que tienen esa particularidad, que el polen ocurre usualmente en primavera. Entonces, vemos esas características, es con la subfamilia que de pronto humanos podemos sentir identificados y más acá en el oriente antioqueño. ¿Por qué? Porque son los que más utilizan nuestros agricultores. Vemos grandes extensiones de cultivos de esta subfamilia. En la alimentación, ¿quién no se ha comido unos frijoles bien ricos? ¿Quién no ha probado esas delicias que se dan con la familia Fabaceae? Entonces, para que tengamos esas características y sepamos que eso que vemos y que pronto es muy común y que no sabíamos que pertenecía, pertenece a la familia Fabaceae. Nuevamente, vamos a hacer un recuento de los caracteres diagnósticos para tener esa capacidad de interacción y de poder decir, esta es de la familia Fabaceae, pero cómo empiezo yo a dividirlos hacia papilomelidae. Entonces, usualmente son hierbas enredaderas, como lo hemos visto, a veces arbustos y pocas veces árboles. Las hojas, como vimos, son pinnadas, trifoliadas o palmeadas y ocasionalmente son simples. Y lo que decíamos ahorita, las flores zigomorfas y de pétalos laterales. Como hablábamos anteriormente, iniciando la presentación, tiene una importancia muy amplia en cuanto a su producción, a su cultivar, pero también la familia Fabaceae tiene usos muy extensos. Entre ellos, vamos a hablar de uno de los más importantes, que es el alimento, como hace parte fundamental de la dieta de todas las personas, y lo hablamos ahorita, como hacen presente en nuestro desayuno, en nuestra comida, en nuestra cena. Entonces, muy importante esa parte, pero no solamente sirven de alimento para nosotros los humanos, también son utilizadas como forrajeras. Además, como vemos que en las diferentes familias también hace presencia lo que hablábamos de los árboles, también tiene una importancia maderable. Ya en creencias y en estudios que se han hecho previos, podemos ver que son medicinales, que tienen esa particularidad, esas medicinales. También tenemos ornamentales y algo muy importante con ellos es que son utilizados en biocombustibles. Así es, también las especies de la familia Fabaceae son utilizados en combustible. Y hablamos de otras curiosidades donde podemos hablar que algunas de estas especies de acacias poseen un sistema de defensa que no se conoce en ningún otro vegetal, unas particularidades que tiene nuestra familia Fabaceae. Entonces, como vimos, un recorrido rápido, un recorrido sencillo, pero que nos va a permitir identificar y saber que cuando yo vea una planta de esas características, que tenga su legumbre, que tenga esos nódulos en las raíces, que tengan esa forma de hoja, sea palmada, que veamos esas flores que son discientes de ellos, podamos identificar y decir, se me relaciona con la familia Fabaceae. Después de esa relación, entender, introspectar que tenemos otras subfamilias que hacen parte de ellos y la importancia a nivel mundial que se tienen. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Esa es la familia Fabaceae. Acá está la bibliografía para que si necesitan consultar, necesitan profundizar, también lo puedan hacer. Y recordarles que esto se da gracias a la materia de taxonomía que dirige el profesor Juan Camilo Vélez de la Universidad Católica de Oriente. Muchísimas gracias por